Me acompaña como cada semana Emilio Ontiveros, catedrático de Economía de la Empresa de la Universidad Autónoma de Madrid. Bienvenido. Hola. Y Juan José Toribio, que es director del IES también en Madrid. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Bueno, os pregunto antes de nada por las conclusiones que acabamos de conocer, este documento que han suscrito los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea de los 27 en el Consejo de Bruselas. Da una idea también de la postura que llevarán a esa cumbre del G20. De momento parece que optan por esperar y ver si entran en funcionamiento todos los planes de rescate que se han aprobado ya, ¿no? Sí, yo creo que es esperable, ¿no? El cuadro de consideraciones y conclusiones que adoptan, bueno, se ajusta a lo que venían siendo, ¿no?, las discusiones en el seno de los ministros de Finanzas de la Unión en relación a los tres ejes sobre los que el G20 va a bascular, ¿no? Estímulo de las economías con el fin de evitar males peores en la demanda agregada de la economía mundial, sobre todo la OCDE, eje 1. Eje 2, arquitectura financiera internacional el día después, más o menos regulación, mejor o peor regulación, qué tipo de regulación. Y el eje 3, que es menos proteccionismo, una especie de polvos mágicos para exorcizar al proteccionismo. Yo creo que Europa ha optado más por una actitud defensiva frente a las pretensiones, no solo las pretensiones, frente a las demostraciones que la administración americana, estadounidense, ha puesto sobre la mesa, ¿no? Y a las reclamaciones, oiga, vamos a incrementar el estímulo fiscal, no solo ya de la administración Obama, sino del propio Fondo Monetario Internacional. Las administraciones europeas, lideradas sobre todo por la alemana, dicen, nosotros ya hemos hecho bastante, ¿no? Porque tengan ustedes en cuenta que al margen de programas específicos, en torno a un 1%, del PIB, ya han entrado en juego los estabilizadores automáticos que suponen, de hecho, un estímulo, ¿no? Bueno, es verdad que todo eso agregado es algo inferior a lo que ha asignado Estados Unidos, y lo que viene a decir Europa también es, me interesa mucho más el medio plazo, me interesa más el día después, me interesa más hablar de regulación financiera, etcétera, ¿no? Si yo tuviera que dar una opinión, yo creo que en esa especie de maniqueísmo un tanto simplista, yo estaría más cerca de Estados Unidos que de Europa. Creo que la posición de Europa es muy razonable, y hay que pensar en el medio plazo, hay que regular mejor, hay que fortalecer el fondo, etcétera, etcétera. Hay que eliminar los paraísos fiscales, todo ese tipo de cosas. Lo que ocurre es que la urgencia, la perentoriedad que da el estimular las economías hace que no se eche en saco roto, no deberíamos echar en saco roto la posibilidad de coordinar con Estados Unidos estímulos, ¿no? Y si no, convencerles. Pero hombre, si la principal economía del mundo, para la que el fondo anticipa una contracción de solo el 2,4 o el 2,5%, entre comillas, está dispuesta a hacer más inversión pública que el conjunto del área euro, para la que el fondo asigna un 3,4 o 3,5, yo sí trataría, ¿no?, de discutir sobre ese objetivo que es mucho más inmediato, que es cómo hacemos los dos grandes bloques, Estados Unidos, Europa, China también lo va a hacer, muy probablemente, para evitar que el desplome en la actividad sea menor, Sea ¿no? todavía mayor, ¿no? Sí, yo creo que lo ha explicado muy bien, Emilio. Yo estoy de acuerdo con esa explicación de lo que tenemos por delante. A mí, de hecho, habida cuenta de esa diferencia de criterio entre los norteamericanos, más partidarios de apoyar con mayor estímulo fiscal la recuperación económica, y los europeos, más prudentes en ese sentido, o menos, o partidarios de programas menos intensos de apoyo a la demanda. A mí en todo eso, digo, lo que me extrañó es el comunicado de los ministros de Economía y Finanzas del G20, porque son del G20, o sea que ahí están americanos y europeos. De manera que lo que ahora acaba de decir el Consejo Europeo no es nuevo, porque ya lo habían visto los ministros de Economía y Finanzas, y en ese papel de los ministros de Economía y Finanzas pues hay una especie de postura de síntesis que no sé si es la que finalmente va a prevalecer o no, tendrán que discutirlo, pero hay una postura de síntesis en la que viene a decir que sí, que es necesario apoyar la demanda internacional con estímulos de todo tipo, estímulos monetarios, por un lado,
ordinarios, es decir, rebajas de tipos de interés por parte de los bancos centrales, y también extraordinarios, que quiere decir compra de activos por parte de los bancos centrales o expansión del balance de los bancos centrales, pero dice, pero esto último siempre sea compatible con un control de la inflación. Y ahí ya nos dejan en una situación intermedia que no se sabe bien qué es lo que quiere decir. En ese esfuerzo de síntesis, cuando hablan de política fiscal, también los dos hablan de la necesidad de apoyar presupuestariamente la recuperación económica, pero lo dejan al Fondo Monetario Internacional, como si no quisieran discutirlo entre ellos, el que el Fondo valore lo que se ha hecho hasta ahora en ese sentido, en términos fiscales, no monetarios, en términos fiscales, lo que se ha hecho en este sentido, y proponga qué nuevas medidas deberían acometer unos y otros. De manera que vamos a ver qué es lo que pasa el 2 de abril. De momento, esas dos posturas son distintas, ya no diría que están tanto como enfrentadas, pero desde luego son distintas, y el documento de síntesis de los ministros de Economía y Finanzas pues no ha aclarado demasiado en este sentido. Yo, por también dar una opinión personal, intuitivamente, yo siempre tiendo a estar más del lado de los Estados Unidos, porque históricamente me parece que lo han hecho mejor en términos económicos, pero en esta ocasión no. Algo me dice que la prudencia europea en los momentos actuales es más adecuada. ¿Por qué? Porque es que los estímulos que ya se han arbitrado, más los que están incluidos en el plan Obama, generan unos déficits presupuestarios de tal magnitud que no los hemos conocido previamente. Y ante lo previamente desconocido, yo creo que no es mala idea proceder con cautela, o por lo menos por etapas. Vamos a ver qué es lo que pasa. Por ejemplo, y con esto termino, los americanos, partidarios de este estímulo fiscal tan fuerte y de un déficit presupuestario, por tanto, muy importante, ya han recibido un aviso del gobierno chino diciendo, ojo, que no estamos tan dispuestos como en el pasado a seguirle comprando a usted bonos del Tesoro. Y ya han obligado a la Reserva Federal a salir con unos programas de compra de bonos del Tesoro para poder financiar el déficit presupuestario, que significa financiar el déficit con la máquina de hacer dinero. Bueno, todo esto indica que el tema es complicado.